ya que algunos decían, profe, estoy aburrido de álgebra. Déjeme decirle que todavía faltan 5 años de que sigan viendo álgebra. Pero lo que vamos a ver hoy día es círculo y circunferencia. Nos vamos a ver la parte de geometría. Les pido perdón desde ya. Sé que la hora amerita de que hace hambre y yo malvadamente, aprovechándome de eso, coloqué imágenes de comida. Tenemos acá una pizza con bordes de queso. Aquellos que no lo conocen, esto que está acá, les digo que es una maldad que yo sí hago y sé cocinar, que se llama una torta de pizza y queda exquisita. Y si no sabían, también pueden hacerse pizzas dulces, solo que nosotros estamos acostumbrados a hacer pizza salada. Pero, ¿por qué vemos la pizza? Lo que cuesta entender mucho es la diferencia entre círculo y circunferencia. Los dos conceptos nosotros los asociamos a algo redondo, pero no sabemos diferenciar bien cuál es una, cuál es otra. Entonces, para que ustedes tengan más claro cuál es un círculo, cuál es la circunferencia, les mostré la pizza. El círculo corresponde a todo lo que es el interior de la pizza. Todo lo que son la masa, los ingredientes, todo eso corresponde al círculo. Y cuando yo hable de circunferencia, yo me refiero al borde de la pizza. Por eso hay una pizza con borde de queso y solo hay bordecitos de pizza. Entonces, vuelvo a insistir, cuando hablemos de círculo, hablamos todo lo que está adentro de la pizza, y cuando hablamos de circunferencia, estamos hablando de el borde de la pizza. Entonces, por eso, tenemos que, lo mismo que le acabo de decir, solo que con palabras más técnicas. Círculo es una superficie plana que se limita por una curva circular. Obviamente, porque si hablamos de la pizza nuevamente, superficie plana, porque estamos hablando de toda la masa, menos el borde, con todos los ingredientes. Entonces, es una superficie limitada por una curva circular, que viene siendo la curva los bordes de la pizza. De esa manera podemos decir que el interior de la pizza representa un círculo, ya que al mirar su cara plana, esta posee superficie, área, tangible, es decir, que se pueda tocar. Tiene como límite una curva en forma redonda. Otros ejemplos pueden ser, por ejemplo, una moneda, una tapa de una botella circular, una rueda, entre otros ejemplos. Y la circunferencia es una curva geométrica plana y cerrada, en donde sus puntos equidistan. Palabra bonita. Equidistan, esta que está acá, es una palabra compuesta. ¿Compuesta por quién? Por equi, que significa igual, y distan, que significa distancia. Entonces la palabra equidistan significa misma distancia o igual distancia, como ustedes quieran verlo. Porque si ustedes hacen un círculo bien, yo por suerte no estamos en la pizarra, dibujaría una cosa súper horrible que no sería una circunferencia. Sería más una pelota de rugby, más o menos en la pizarra, pero por eso uso compás de pizarra. Y la circunferencia, entonces, tiene siempre la misma distancia. Por eso cuando ustedes dibujan una circunferencia con un compás, queda bonito y queda siempre a la misma distancia, porque ustedes lo hacen girar de tal forma que siempre mantienen la misma distancia. Por eso, la circunferencia es el contorno del círculo. Entonces, como por ejemplo, ¿qué tenemos? El borde de la pizza, un aro de baloncesto, un anillo, eh, los hoyitos de a veces que tienen algunos cuadernos para poder colocarlo en carpeta. Entonces, esa es la diferencia entre un círculo y una circunferencia. Tenemos entonces, dentro de lo que es un círculo y una circunferencia, depende cómo se mire, algunos elementos súper importantes. Primero es el centro. El centro es el punto que está justo en el medio del círculo.
Y si lo vemos como una circunferencia, es justo el punto que equidista, es decir, está a la misma distancia con respecto al borde. Lo importante es que entiendan que en un centro siempre se anota con una letra O mayúscula. Por eso ahí eso es una O, no que sea cero. Por si acaso no vaya a ser alguno que se me confunda anotando eso. Entonces tenemos el centro, también tenemos el radio, que ese radio es la distancia que tenemos desde el centro a cualquier punto que esté con respecto a la circunferencia. Entonces, ese radio se anota con una letra R minúscula. Por eso hay una R minúscula y ahí también está la R. Entonces, el radio, por ejemplo, de O a A, o de O a D, o desde O a C, tienen y mide la misma distancia, porque como les mencionaba, es el punto central de donde equidistan la distancia, es decir, sí o sí tiene que tener la misma distancia. Si no le da la misma distancia, algo malo hicieron. Ahora bien, un diámetro es que cuando se tiene un segmento, un trocito de cuerda, un trocito de recta, que pasa por el centro de la circunferencia, se tiene un diámetro. Acá tenemos el diámetro FG, o el diámetro AC, o el diámetro DE. Como pasa por el centro de la circunferencia, ocurre que un diámetro vale 2 veces la medida de un radio. Porque si fijan acá, por ejemplo, el diámetro desde D hasta E tiene el radio D hasta O y desde O hasta E, es decir, mide 2 veces un radio. Por ejemplo, fíjense acá, dice, el radio OD, es decir, esta distancia de acá, de esta circunferencia, tiene una medida de 5 centímetros. ¿Cuánto debiese medir, entonces, si el radio desde O hasta B es de 5 centímetros, cuánto debiese medir el diámetro CB? Muy bien, Javiera. El doble, 10 centímetros. Muy bien, Joaquín. Porque yo les decía que el diámetro es 2 veces el radio. Si tengo el radio y quiero saber el diámetro, ¿qué es lo que hago? Multiplico por 2. En cambio, fíjense acá. En el segundo ejemplo tengo el diámetro, que es 18, y yo les pregunto cuánto es el radio, que en este caso sería desde C hasta O. ¿Qué creen que es lo que debiese hacer? Perfecto. Joaquín, Ignacio y Javiera. Si un diámetro es 2 veces el radio, y si tengo el diámetro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir. ¿Dividir por cuánto? Por 2. Si el diámetro es 18, el radio va a ser la mitad, 9. Y forma contraria, si tengo un radio y quiero saber el diámetro, multiplico por 2. Otro elemento importante es una cuerda. ¿Qué es una cuerda? Es un segmento que une dos puntos de la circunferencia, dos puntos cualquiera. Ahora bien, yo le hablaba del diámetro. El diámetro es un tipo especial de cuerda. ¿Por qué? Porque es una cuerda que justo pasa por el medio de la circunferencia. O el medio del círculo va a ser específico. Por eso se dice que el diámetro es un tipo especial de cuerda. Luego tengo el arco. ¿Qué viene siendo el arco? El arco viene siendo, para que se entienda, al borde de la circunferencia, es decir, un trocito. Sería equivalente a, déjenme ver la primera imagen, este de acá. Los bordes de la pizza. Cuando ustedes cortan la pizza, y hay personas que hacen ese sacrilegio, se comen todo lo de adentro, dejan el borde afuera, ese trocito del borde que está sobrando viene siendo el arco. En este caso, el arco corresponde
lo voy a rayar acá. Corresponde a todo eso, desde A hasta B. Pero es solo esa línea, nada más. No la línea roja que estoy haciendo yo, por favor. Sí, entiéndanse que es la línea negra que está marcada ahí. Y obviamente los puntos se leen en sentido contrarreloj, es decir, de derecha a izquierda. Los últimos dos elementos que nos quedan es la secante. La secante se parece al segmento, perdón, a la cuerda, pero hay una diferencia. La secante es una recta que corta la circunferencia. Lo que teníamos antes era que la cuerda es un segmento, es decir, una línea que tiene principio y tiene fin. En cambio, la secante es una recta, algo que no tiene ni principio, no tiene fin, que corta a la circunferencia en dos puntos. Para que se entienda un poco eso, yo puedo decir, y está acá en el cuadrito, que una cuerda puede ser parte de una recta secante, pero una recta secante no necesariamente tiene cuerdas. En español, toda mano tiene dedos, pero no necesariamente todo dedo tiene una mano. Se confundieron con esa frase, me imagino. Fíjense en sus manos. Todas sus manos tienen dedos, ¿cierto? Pero los dedos no necesariamente tienen manos. ¿Por qué? Y los dedos de los pies, eso tienen dedos, pero no tienen manos. Ustedes tienen pies, no tienen manos. Por eso se dice que toda secante puede tener una cuerda, pero no toda cuerda puede ser parte de una recta secante. Sí, suponía que este concepto iba a ser un poco confuso. Fíjate, Javiera, Tristán, fíjense en esta recta secante. Esta recta secante cortó a la circunferencia en dos puntos, ¿cierto? Entonces tengo la recta secante AB, la recta, y además, si yo quisiera, podría estar hablando de la cuerda AB, es decir, ese trocito que está acá. Entonces, por eso digo, toda recta puede tener una cuerda, pero no toda cuerda es parte de una recta secante. Por ejemplo, este segmento, esta cuerda, es, es una cuerda, sí, pero ¿es parte de una recta? No, porque ahí está solo cortando lo de adentro, no está cortando lo del interior. Como es un segmento, tiene un inicio y tiene fin. Ese pedacito, ese segmento no va a seguir creciendo. ¿Se confundieron todavía o lo reexplico de otra forma? Por eso les decía el ejemplo. Toda mano tiene dedos, pero no todos los dedos tienen manos. Ya, repito nuevamente la idea a ver si se entiende. La recta secante corta la circunferencia en dos puntos, es decir, todo esto, perdón que lo feo que se rayó, es una recta secante, porque se sigue extendiéndose al infinito, por eso es una recta. Ahora, esa recta secante, yo puedo achicarla y decir, ah, ya, puedo decir, entre A y B, solo entre A y B es una cuerda. ¿Por qué? Porque estoy hablando de los valores que están entre el A y el B. Estoy hablando un trocito de la recta. En cambio, si yo hablo de una cuerda, como les mencionaba recién, es un trocito. Es un trozo que tiene principio y tiene fin. En este caso estamos hablando desde A hasta B. Tiene principio, tiene fin. Pero ese trocito de ese segmento no es una recta, es decir, por más que quisiera, no se va a extender hacia el infinito por el lado de A, no se va a extender hacia el infinito en el lado de B. Por eso, una cuerda solo es una cuerda. Es decir, aunque yo quiera que se transforme en una recta, no va a poder hacerse. En cambio, la recta
secante sí se puede separar en una cuerda, porque yo puedo decir, de toda esta recta larga, yo voy a tomar solo un pedacito. ¿Se entendió ahora un poquito mejor? Si eso es solo la idea, que lo tengan claro. Ay, qué bueno, Antonio, que entendiste. Uno más. Muy bien, Javiera, bien. Significa que los ejemplos se están entendiendo. Qué bien. Y finalmente, el último elemento importante que nos está quedando con respecto a la circunferencia y al círculo es la recta tangente. ¿Qué es lo que significa una recta tangente? Es una recta que va a cortar a la circunferencia en un único punto. Eso es lo que diferencia una recta secante de una tangente. La tangente solo corta en un puntito. En cambio, la recta secante lo cortan dos. Este puntito, si yo quisiera unirlo con el centro, me formo un radio. Pero a mí lo que me interesa es que ese radio, con respecto a la recta tangente, forma un ángulo. Y ese ángulo siempre, conste lo que estoy diciendo, siempre va a medir 90 grados. Es decir, que ese ángulo de ahí, que está el punto donde se cortó la circunferencia, que es 1 con respecto al centro, se forma un radio, y ese radio con respecto a la recta tangente forma sí o sí un ángulo de 90 grados. Eso les va a servir un poquito más adelante cuando veamos ángulo en la circunferencia. Un poquito más adelante entendamos un par de años más. Entonces, esos son los elementos principales e importantes que tiene un círculo y una circunferencia. A ver si entendieron. Vamos a ver acá. Identifiquen según lo que vimos ahora en clase. Desde el punto A B, el segmento, consta lo que dice, el segmento AB, ¿qué sería? Según todo lo que vimos. Una tangente, un diámetro. Muy bien, Ignacio. Sería una cuerda. Porque viene siendo que corta la circunferencia en dos puntos, sí, pero estamos hablando de un trocito. Si esto se extendiera todavía más, ahí sería una secante. Ahora, el segmento OC, ¿qué es lo que sería? Bueno, insistir, el segmento OC. Este que está acá. El segmento de O hasta C. ¿Qué es lo que sería? Una tangente, una secante, un diámetro. Estamos hablando este de acá. No, Ignacio, no, lamento, ahí te equivocaste, no es un diámetro. Está ahí cerca, pero un poquito lejos. Ya los voy a ayudar con esto, ya que... Y lo peor de todo es que es tan simple que cuando les diga van a decir, oh, era eso. Eso es un radio. ¿Por qué? Porque este O corresponde al centro, y yo les dije, la distancia desde el centro a cualquier punto es un radio. Fue lo primero que vimos. Por eso les dije, era fácil, pero se iban a confundir. Ahora bien, me dice, del segmento desde A hasta C. ¿Qué es lo que sería entonces del segmento desde A hasta C? Entonces, bueno, insistir, desde A hasta C, lo voy a marcar acá por si acaso. Desde A eso de ahí, hasta C. ¿Qué sería esa recta que estoy remarcando? O sea, estimado Santiago, te parto diciendo que es un segmento. Te lo digo, te lo digo ahí. Te digo que es un segmento de A a C.
Ya los voy a decir, les voy a ayudar. Desde A a C, lo que sería es un diámetro. ¿Por qué? Porque es una cuerda especial, porque corta la circunferencia en dos puntos, que es un segmento, es un trocito, y lo importante, pasa por el centro, pasa por el O. Y lo que me deja es que de aquí a acá es un radio, es decir, todo esto de acá es un radio, esto también de acá es un radio. ¿Y qué les decía que era el diámetro? Es juntar dos radios extendidos. Y finalmente, no, Cristóbal, fíjate porque dice segmento desde O hasta D. Estamos hablando de acá hasta acá. Solo ese trocito de cuerda, perdón, de segmento. Para que sea un arco, debiese ser, por ejemplo, desde acá hasta acá. Eso sería un arco. Muy bien, Joaquín. Un radio. Nada más que eso. Un radio. ¿Por qué? Porque es la distancia desde el O hasta el D. Ahora bien, a partir de ahora les complico para variar. Como buen profesor de matemática que somos todos, nos encanta complicarle la existencia. De hecho, estudiamos para eso. Lo que vamos a utilizar ahora es usar el símbolo pi. Por eso les coloqué un pi también. El valor del cociente, es decir, el valor de la división entre el perímetro y el diámetro de un círculo, es un número llamado pi. Y esto se denota con una letra griega, que es esta que está acá, esta letra griega, que es la letra griega de pi, que corresponde a un decimal infinito. 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32. Puedo seguir toda su vida, la de mi hijo y la de mi nieto, porque hasta el momento se conocen más de 100 millones de dígitos de pi sin que se repitan. Que se puede aproximar, y es lo que más se utiliza, que es el 3,14. Si yo aproximo a la unidad, sería el 3. Si lo aproximo a la centena, es decir, dos números decimales, queda el 3,14. Por eso, por si acaso, nota aparte, se dice que el día de la matemática es el día 3,14, siguiendo el sistema norteamericano. ¿Cuál es el sistema norteamericano? Primero el mes y después el día, que vendría siendo el día 14 de marzo. El 14 de marzo, en varios colegios estadounidenses, hacen una competencia de ver quién es la persona que dice más dígitos de pi de forma correcta, consecutiva. En el colegio hicimos hace un par de años atrás esa competencia y ganó una persona que dijo 38 y se lo aprendió de memoria. Entonces, antes de continuar, y con esto les tengo este pequeño video, que obviamente voy a pausar la grabación y después les voy a anotar el link cuando suba el video. Ya. Entonces, imagínense que ya hace 3.800 años ya se manejaba el número pi con la aproximación que nosotros vamos a trabajar, que es más o menos 3,14. No les voy a pedir que trabajemos con el número pi completo, ya acaban de ver en el mismo video. Si mal no me equivoco, el último cálculo fue alrededor de 152.000 billones de dígitos después de la coma. Y como vieron, había una persona que se aprendió 100.000 dígitos después de la coma. 100.000 dígitos. O sea, con suerte no sabemos nuestro root, donde tiene, ¿cuántos dígitos? Tiene 9 más el dígito verificador y ya no estamos complicando la existencia. Y una persona se aprendió 100.000 y sin equivocarse. Ahora bien, con eso nosotros vamos la próxima clase, no ahora, no necesita recordarme Joaquín que ya es la hora. Vamos a ver cómo calcular el perímetro y el área de una circunferencia. ¿Ya?
Ya muchachos, los dejo en libertad de acción. Estén atentos, como les digo, yo mañana les estoy habilitando para que den las personas que me deban las pruebas pendientes y les voy a mandar el correo en el transcurso del día, ¿ok?